Bienvenidos y gracias por esperar. En este momento, todos los participantes están en un modo de solo escuchar. El taller virtual de hoy será grabado y la grabación se publicará en nuestro portal. Si tiene alguna objeción, puede desconectarse en este momento. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro taller virtual sobre Puerto Rico. Mi nombre es Yara McSweeney y soy analista de programas de la Oficina del Censo. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy en la serie de talleres virtuales Back to Data Basics. En esta serie de talleres fueron creados por el equipo de la Academia del Censo. Ustedes pueden registrarse para cualquiera de los talleres virtuales visitando census.gov/academy. Antes de presentar a nuestro recurso de hoy, repasemos algunos elementos administrativos. Como se mencionó anteriormente, este taller será grabado. Para su conveniencia, se publicará en nuestro sitio de la Academia del Censo en los próximos 30 días. Publicaremos todos los materiales complementarios, incluyendo las diapositivas de PowerPoint. En términos de cómo hacer preguntas durante el taller, puede enviar sus preguntas por escrito utilizando el panel de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior central o en el lado derecho de su pantalla de WebEx. Por favor, tómese un minuto para localizar ahora. Una vez que haya encontrado el panel de preguntas y respuestas, asegúrese de elegir todos los panelistas en el menú. Esto asegurará que veamos su respuesta. Además, le pedimos que no incluya ninguna información personal con sus preguntas. Mi colega Noelia estará monitoreando el panel de preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita, ella responderá a su pregunta a través del panel de preguntas y respuestas o las leerá en voz alta a nuestro recurso al final de su presentación. Información de contacto será proveída para cualquier pregunta que no podamos responder. Ahora hablemos del panel chat. Está justo al lado del panel de preguntas y respuestas. Mantenga abierto este panel de chat porque aquí es donde proporcionaremos enlaces útiles y otros recursos. Tenga en cuenta que no podrá responder al chat. El chat es solo para enviar enlaces, incluyendo nuestra evaluación. Como saben, estamos en un ambiente virtual y a veces suceden dificultades técnicas. Si tiene problemas, pruebe con otro browser o considere cerrar su sesión y volver a entrar. Por último, al final del taller, se le proveerá en el chat un enlace para que evalúe este taller. Estamos muy interesados en escuchar su opinión. Ok, con todos esos elementos administrativos fuera del camino, ahora me gustaría presentar al recurso de hoy, Ana María García. Bienvenida, Ana María. Gracias, Yara. Ya como saben, mi nombre es Ana María García. He trabajado con el censo del 1999, que han pasado un tiempito. Y durante esos años he tenido bastantes cargos distintos. Empecé en Hartford, Connecticut como Partnership Specialist. Entonces, cuando empezó el censo en el 2000, fui la gerente de la oficina local del censo también en Hartford. Entonces, accedí a ser coordinadora del Partnership Program. Entonces, Data Dissemination Specialist para la región de Nueva York, que corrientemente todavía tengo esa posición. Soy responsable en darle instrucción a aquellas personas que tengan interés en tener acceso a la data del censo. Les doy instrucción a grupos comunitarios, a personas individuales y a aquellos que trabajen para el gobierno que tengan interés también en la data. Doy instrucción en español y en inglés y hoy día tengo la responsabilidad
del estado de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y Puerto Rico, y de vez en cuando trabajo con mi colega en el estado de Nueva York. Pues vamos a empezar. Los objetivos de hoy son para que ustedes tengan un conocimiento general de los datos del censo. Quiero informarles sobre la comparación entre el American Community Survey que se lleva a cabo en los Estados Unidos y la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico que se lleva a cabo en Puerto Rico. Hay algunas diferencias, pero nada muy grande. Entonces también quiero examinar la geografía censal en los Estados Unidos y en Puerto Rico, porque cuando estén buscando un municipio, quiero que sepan a dónde encontrarlo en la herramienta del censo. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? ¿Sabes? Vamos a hacer una descripción general de los datos, vamos a repasar un poquitito de la geografía censal, vamos a hacer esa comparación entre el censo, entre el American Community Survey y entre la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico. Vamos a repasar algunas de las herramientas y los recursos que hay en línea. Entonces, el tiempo permitiéndonos, vamos a hacer una demostración en línea. Vamos a empezar con las encuestas del censo. La gente se cree que nosotros hacemos un censo cada 10 años, entonces entre los 9 años preparando para el próximo censo. Pues eso no es cierto, porque durante los 9 años entre los censos, nosotros administramos más de 130 encuestas que las personas usualmente no conocen eso. Hacemos encuestas para otras agencias federales y encuestas para nosotros aquí en el censo. Hay 3 encuestas que les voy a mencionar aquí que son bastante importantes. La primera y la más grande es el censo. El censo se lleva a cabo cada 10 años en los años terminando en 0. Empezamos en el año 1790 a recopilar esos datos y seguimos hasta el día presente, que el último censo fue en el 2020. Y tomamos datos sobre la población y sobre las viviendas. Y hacemos eso para los 50 estados y para Puerto Rico y las otras islas que están bajo del gobierno de Estados Unidos. Esa es la más grande. Después está el American Community Survey, que es en el 2005 la gente había venido, los usuarios nos estaban informando que la data que se estaba presentando del censo cada 10 años era bastante informativa, pero que cuando salía esa data ya habían pasado un tiempo y las comunidades estaban cambiando bien rápidamente, no cada 10 años, sino cada año, así. Entonces, pues el censo hizo un estudio y en el 2005 decidió sacar el formulario largo que era parte del censo y se convirtió en el American Community Survey. Ahora se hacen cada mes, se recopila datos, entonces cada año se producen los datos. Ahora el público tiene los datos cada año en vez de cada 10 años. Y la gente muy, muy agradecida de ese cambio que se hizo, porque ahora pueden actualmente en el momento o cerca al momento saber lo que está pasando en su barrio, en su pueblo, así. Entonces el próximo censo es el censo económico. El censo decennial nos cuenta la población y las viviendas. El censo económico nos cuenta los negocios, cuántos empleados hay, cuántos ganan. Así nos informa sobre la economía de los Estados Unidos.
el censo económico de las islas se lleva a cabo en Puerto Rico. Quería que supieran esos tres, los dos censos y de esa encuesta, que son sumamente importantes para donde usted vaya a buscar los datos que le interesan. Entonces vamos a ver la geografía. En la pantalla siguiente, aquí hay varias geografías, pero no son todas. Pero para este entonces lo que quiero que se fijen es en la espina de esta pantalla, que ya se ve que la más alta es Nation, la nación. Entonces las 4 regiones de los Estados Unidos, que son el norte, el sur, el medio oeste y el oeste, pueden conseguir datos para esas regiones. Entonces bajo un poquitito, entonces hay datos para los 50 estados. Bajen un poquito, entonces hay lo que nosotros les decimos counties, que para nosotros en Puerto Rico son equivalentes a nuestros municipios. Cuando esté buscando un municipio de Puerto Rico, oprima el county en la herramienta y ahí salen todos los municipios, que se los voy a mostrar más luego. Bajo de eso están los sectores censal, que son los census tracts, y el sector censal que se ve aquí puede tener de 1,200 a 8,000 personas. El tamaño más óptimo es que tenga como 4,000. Cuando llega como a 5,000, 6,000, el censo decide, vamos a partir este censo en mitad. Entonces se hace esa partitura, ¿verdad? Y trabajamos con el gobierno local para informarle. Más luego le voy a enseñar cómo se cambian. Los números no cambian, pero se añade .0, .1, .2 a través de los cambios, las veces que se han cambiado porque la población ha crecido bastante. Entonces, bajo de eso están los grupos de bloques, que para la encuesta de Puerto Rico, como el American Community Survey, es la geografía más baja por la cual damos datos. Usted ve aquí en la pantalla que hay un census block, los bloques censales, pero para esa geografía solamente los datos están disponibles cuando haya un censo. No se encuentra ninguna información, ningunos datos en el American Community Survey para los bloques. Quería que supieran más o menos lo simple que es, y en la próxima pantalla les voy a mostrar cómo esas geografías se ubican dentro de otra geografía. Más o menos es como un rompecabezas, digo yo, ¿ok? Ese no es un término técnico, sino eso soy yo. Porque empezamos con una pieza, que es el bloque, que usted ve a la mano derecha, que está el bloque 3001, con todas las calles que encierran a ese bloque. Cuando ese bloque se une a otros bloques que empiecen con el mismo número, el número 3, como ven abajo en la pantalla, está el 3001, el 3002, 3003, hasta el 3005. Eso, cuando se añaden, forman el grupo de bloques. En este sentido, es el grupo de bloques 3. Cuando los bloques de grupos se añaden como a la más arribita, a la mano izquierda, se ve que está el grupo de bloque 1, el grupo de bloque 2, el grupo de bloque 3 y el de 4. Esos grupo de bloques que se juntan hacen un sector censal. Ya vemos cómo empiezan a crecer la geografía. Todos esos grupos, esos sectores censal, cuando están añadidos, hacen parte del municipio. Están dentro del municipio. En esta pantalla puede ver que el sector censal 102 ya hicieron
la partieron en dos, porque es 102.01 y 102.02. Sin saber cualquier otro detalle de ese sector censal, se sabe que la población ya ha crecido bastante para que se haga esa partidura. Entonces, y se pueda seguir comparando los distintos sectores censales. En la próxima página vamos a hacer una comparación, vamos a mirar al censo, al American Community Survey y la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, para que vea lo que los distinguen a las tres. Este es el American Community Survey, que para nosotros provee estadísticas locales para aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? La data es confiable y usted, el público, tiene acceso a toda la data que se produce. ¿Okay? También la muestra es aproximada a 3.5 millones de direcciones por año. Se viene haciendo más o menos 290 mil direcciones por mes. ¿Okay? Entonces se producen características de la población y de vivienda. A la mano derecha, arriba, se ve el one year estimate, el estimado de un año, el estimado de un año suplemental y el estimado de 5 años. La diferencia entre los tres son que el estimado de un año es para aquellas geografías que tienen más de 65,000 en población. Eso viene siendo la isla de Puerto Rico, algunos de nuestros municipios que llevan mucho más de 65,000 personas. Aquel estimado de un año suplemental es para aquellas poblaciones de 20,000 o más. Entonces, el estimado de 5 años son 60 meses de datos que se publican cada año y incluyen la data para todas las áreas. Y hacemos eso porque si usted va a comparar, vamos a suponer el municipio más grande de Puerto Rico con un sector censal, queremos y le avisamos que es sumamente importante que usen el mismo estimado, el estimado de 5 años, porque la comparación es del mismo estimado, y si se compara el estimado de un año con el estimado de 5 años, puede que saquen los datos un poquitito que no cuadren bastante bien. Eso es para nosotros importante decirle a ustedes que cuando vayan a hacer una comparación de una geografía grande y de una geografía más pequeña, que usen los estimados de 5 años. Ahora, si van a comparar los municipios grandes que tienen más de 65,000 personas, pueden usar el estimado de un año. Aquí le voy a enseñar la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico. También, como en la próxima, en la previa, los datos son publicados cada año. ¿Okay? Se sacan datos del estimado de un año y los estimados de 5 años. El formulario de la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico es parte del American Community Survey. Lo que lo distingue es que 2 o 3 preguntas se hicieron para personalizarlo para Puerto Rico. ¿Okay? Por ejemplo, en Puerto Rico la pregunta es: ¿cuántas cuerdas tiene esta casa? Entonces uno responde. En el American Community Survey, la pregunta es: ¿cuántos hectáreas hay? En Puerto Rico, cómo se mide el terreno es a través de cuerdas. O se hace la pregunta, como es mucho más común en Puerto Rico, responderle. ¿Okay? El formulario se produce en español e inglés. Más adelante les voy a decir
cómo uno puede conseguir el formulario en inglés. Y ya ven aquí que en esta pantalla hay una pregunta que hacemos sobre su edad, su sexo, discapacidades que uno pueda tener, a dónde uno trabaja, cómo llega al trabajo con trabajo público, con transportación pública, o uno maneja, y si maneja solo o maneja con dos personas, con una persona. Es bastante detallada la información que recopilamos y para poder informarle a ustedes lo que está sucediendo en esa área específica. Esta es la comparación del American Community Survey y el Puerto Rico Community Survey. Lo principal es el color del formulario. El American Community Survey en verde y de Puerto Rico es en lila. So, si uno ve dos montones de este formulario, ve uno verde y ve uno lila, ya se pueden distinguir sin mirarlo la diferencia entre esos dos. Entonces también el lenguaje. El American Community Survey se produce en inglés y se envía en inglés. Pero si la persona que está respondiendo a este formulario lo desea en español, lo puede pedir en español y se le envía en español. En el Puerto Rico Community Survey es el inverso. El formulario se produce en español y se envía en español. Pero si la persona que está respondiendo al formulario lo quiere en inglés, lo puede pedir y se le da en inglés. Solo los dos formularios están en español y en inglés, pero la diferencia es que uno se manda en inglés y se puede pedir en español y el otro se manda en español y se puede pedir en inglés. Otra diferencia es el método de cómo se recopila la data. En el American Community Survey uno tiene la opción de responder por el internet, responder por el correo o que alguien vaya personalmente a su casa y recopile la data. En Puerto Rico no está la opción del internet, solamente del correo y de la persona que vaya personalmente a su casa. Y la otra diferencia es el tamaño de la encuesta. Como le dije anteriormente, para el American Community Survey son como 3.5 millones de direcciones anualmente. En Puerto Rico son 36,000 direcciones anualmente. So, puede ver, si está interesado en otra comparación entre los dos, entre el American Community Survey y el Puerto Rico Community Survey, puede ir al enlace que está aquí en la pantalla y puede conseguir más información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el American Community Survey y la encuesta de la comunidad de Puerto Rico con un censo? Le voy a mostrar solamente dos cosas. El propósito de la encuesta de Puerto Rico, de la comunidad de Puerto Rico, es para darnos estimados aproximados. ¿Okay? El censo nos da un conteo oficial. So, en el censo se dice, hay 245 personas en X lugar. En la encuesta de Puerto Rico se dice, se estiman que hayan 200 personas en este lugar y nos da entre a dónde cae ese estimado. ¿Okay? So, es un estimado a través del conteo que se hace en el censo. También otra diferencia grande es que en la comunidad de Puerto Rico, en la encuesta de la comunidad de Puerto Rico, los datos se publican cada año, como ya le dije, en los estimados de un año y los estimados de 5 años. Sin embargo, el censo se publica solamente cada 10 años, una diferencia bastante amplia. Y también que el periodo de tiempo que se refleja en la encuesta de la comunidad de Puerto Rico es de 1 año y de 5 años.
el tiempo que se refleja en el censo es un punto en tiempo. La pregunta es, ¿usted vivió en este hogar en abril 1 del año del censo? Eso es un punto en el tiempo, mientras en la encuesta de la comunidad de Puerto Rico es a través de datos que se han recopilado por 12 meses o por 5 años, 60 meses. Vamos a ver unas herramientas que están disponibles para los datos y unos recursos también. En esta página, en ningún momento estas son las únicas herramientas que están disponibles, pero son una de las herramientas que uno puede conseguir datos sobre Puerto Rico. Entonces, cuando vayamos a hacer la demostración en línea, yo le voy a mostrar esas herramientas, ¿ok? Pero hay muchas más herramientas disponibles. Una de las primeras herramientas es census.gov. El census.gov es la página principal del censo. Uno llega a esta página, ve aquí, oprima el Explore Data, baja esa pantalla, entonces oprime al Data Tools y así puede llegar a la herramienta. O darle al Search, entrar el nombre de la herramienta y también así pueden llegar a la herramienta. So, census.gov es como uno puede entrar a información sobre el censo. De esa página uno puede llegar a lo que le decimos Quick Facts. Quick Facts es una manera bastante fácil en conseguir información sobre Puerto Rico y compararla con 5 otros municipios o 5 barrios. Con cualquier geografía que usted quiera compararla, se puede hacer la comparación y verla aquí en la pantalla. También le voy a mostrar esto cuando estemos en línea. Pero ya ve que aquí tiene Puerto Rico, nos dan unos datos de Puerto Rico, entonces le podemos añadir los municipios que le interese. Aquí estamos en el Explore Census Data o la data.census.gov, que es la herramienta, yo diría la más amplia que hay, que tiene bastante datos disponibles para uno poder hacer su investigación si quiere. Y hay 2 maneras de cómo tener acceso a la data. Aquí, principalmente como un Google Search, una frase simple, el sistema busca y nos da los datos si están disponibles, o en el Advanced Search, que es una búsqueda más avanzada y puede pedir más geografía. En el que se dice en el Simple Search, solamente geografía por geografía. También le voy a mostrar aquí y le voy a mostrar también cómo le puede dar download para tener la información a su disposición. Aquí me fascina esta, aunque no hay herramienta que no me fascine, pero esto es bastante interesante, bastante nueva. Y aquí lo que hace esta herramienta es que para la persona que nunca ha entrado al censo o la que ha entrado al censo, le interesa aquí, yo puse Hispanic Children. Yo entré a este tema, Hispanic Children. Entonces, el sistema lo que hace es que busca cuáles encuestas hay que tienen datos sobre Hispanic Children. Cuando entremos, ustedes van a ver cuántas encuestas están ahí, pero cuando entramos en Hispanic Children, solamente nos dio 3. El American Community Survey, el American Housing Survey y el Puerto Rico Community Survey, que es la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico. So, es buscando a dónde voy a empezar la búsqueda. Esta es una herramienta bastante útil para eso. Entonces tenemos este mapa de lo que se dice historical apportionment. Apportionment no
pertenece a Puerto Rico, porque en Puerto Rico no se hacen no se distribuyen representantes en el Congreso a través de la población. Eso no se hace. Pero sí, aquí en este mapa uno puede ver instantáneamente la población de 1910 o de 1960 o del 2020 inmediatamente, y puede ver también cuántas personas cuadradas por millas cuadradas existen en esos tiempos. So que si usted está haciendo un reporte de la población de Puerto Rico en esos años, no tiene que ir a los censos individualmente, sino puede ir a este mapa y conseguir la data bastante rápido. Entonces también hay unos perfiles narrativos. El perfil narrativo hacemos unos perfiles a través de la data que se produce, entonces le damos enfoque a aquella información que siempre le ha interesado al público. Aquí ve en la pantalla, a la mano izquierda, que tengo información sobre la pobreza en Puerto Rico. Y este periodo es del 2016 al 2020, que es el estimado de 5 años. So, ahí está la data. A la mano derecha está la educación en Puerto Rico, aquellos que se graduaron de high school, aquellos que tienen asociado, aquellos con bachillerato o con doctorado. Aquí ven a la data. Y usualmente se hacen gráficos así con estas barras que uno puede ver. Pero de vez en cuando nos dan unos narrativos como tiene aquí abajo abuelos y nietos. So, yo miré esto y dije, en Puerto Rico 81.254 abuelos vivieron con sus nietos menores de 18 años. Eso no me estuvo incomún. Yo me crié con una abuela en mi casa también y conozco muchas personas que vivieron con sus abuelos. Pero lo que me interesó fue que de esos abuelos, el 36.1%, más o menos 29.400 abuelos, eran responsables de las necesidades básicas de sus nietos, que viene siendo que no estaban viviendo con sus nietos, sino estaban proveyéndoles las necesidades básicas, le estaban dando su alimento, le estaban dando sus vestuarios, como la ropa que le compraban, le estaban dando hogares. Entonces uno se pregunta, los abuelos a entonces, a esta etapa en su vida, haciendo esto, hay programas que lo puedan ayudar a ellos. Es una investigación que yo creo bastante interesante. En los perfiles narrativos, de vez en cuando hay un punto de data que nos provocan a pensar y a decir, vamos a organizarnos para proveerles servicios a aquellos abuelos o no. ¿Ves? Entonces, lo último está en el Instituto de Estadísticas en Puerto Rico. Esto no es una herramienta del censo, pero es la herramienta de lo que se llama el State Data Center. Aquí en los Estados Unidos, en cada estado hay un State Data Center, que es un afiliado que trabaja con el censo, informándole al público de los datos que están disponibles, haciendo reportes, y el Instituto de Estadística en Puerto Rico es el State Data Center de Puerto Rico. Y yo creo que sería importante ustedes saber de esta página, y en esta página, si tenemos tiempo a llegar a esa página, el informe está en español y también lo puede conseguir en inglés. No quiero que esta sea la primera y la última vez que hablemos. Si usted es como yo
salgo entusiasmada en los talleres, entonces se me ocurre una pregunta que no se me ocurrió cuando estaba el taller, ¿no? Entonces, pues no piense que no tiene opciones, sino pueden mandarme por el correo electrónico una pregunta que quieren hacer, y el correo electrónico es ana.maria.garcia@census.gov, o llamarme al 860-424-6762. Si no se puede comunicar conmigo, mándele un email a census.askdata@census.gov, o llame al 1844-ASK-DATA. Estamos aquí para responderle a las preguntas que nos hagan o ayudarle en tener acceso a la data. Entonces, casi en el terminando, quiero hablar de la academia que existe en el censo. La academia empezó, yo creo que como 5 años atrás. Y tienen unos videos breves, como un YouTube, ¿verdad? En cómo tener acceso a cómo se busca un census tract, o cómo podemos conseguir la población de un lugar. Se puede conseguir a través del Data Gem. Hay bastantes Data Gems en la academia. También se ofrecen cursos. El primer curso que se va a ofrecer en geografía. Ya ve que la geografía para nosotros es bastante importante, empezaremos con un curso sobre la geografía. Entonces también se llevan talleres virtuales como estos. Uno puede hacer una pedida de un taller, llega al Census Academy, hay un formulario, llene ese formulario, sométalo, entonces alguien lo va a llamar o mandarle un correo electrónico pidiéndole más información. Entonces empieza en conversación usted con el Data Dissemination Specialist en establecer el taller que usted le interesa. Puede ser un taller para usted y su compañero en su división en el trabajo, puede ser para usted y su compañero en la compañía en general, o usted con algunas agencias que trabajan. Estamos aquí para proveerle ese tipo de información, y los talleres son gratis, ¿okay? No hay ningún costo para ninguna persona, porque el propósito de nosotros es para hacer público los datos que están disponibles y que la gente aprenda cómo tener acceso a los datos. Entonces quiero darle las gracias por su atención, por su interés en la información del censo. Entonces ahora vamos a buscar, vamos a hacer una búsqueda en línea. Voy a stop el sharing. Voy a ir acá. La primera página que voy a hacer es el census.gov. Ok, no, esta no es la página que quiero hacer. Census.gov. Es esta página. Perdón. Esta es la página principal del censo. Esta página, solamente esta página, nos tomaría como 2 talleres en darle toda la información que está en esta página principal. No vamos a hacer eso. Pero sí vamos a buscar a QuickFacts, que se lo había mencionado anteriormente. Bajamos aquí a QuickFacts, oprimimos a QuickFacts y ya ven en la pantalla la herramienta. Aquí están los Estados Unidos, pero estamos interesados en Puerto Rico. Cuando uno empiece a imprimir la geografía, le sale Puerto Rico, oprima Puerto Rico, le dice que no se hace comparación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Le damos el OK.
entonces cambia a Puerto Rico. Entonces, si estamos interesados en ver a Mayagüez en comparación. ¿Okay? El municipio de Mayagüez. Lo oprimimos y ahí sale el municipio. Y podemos seguir ahí hasta que tengamos 5 geografías a través de la página. Vamos a entrar otro más. Entonces, ya ven. Añasco. Vamos. El municipio de Arecibo. Ok. Vamos a dejarlo con estas 3 geografías. Entonces, otra cosa que puede hacer, entrar aquí un detalle que quiera saber. Yo quiero saber para estas 3 geografías, ¿cuál es el porcentaje de niños menos de 5 años? Oprimo a eso, entonces lo que sucede es que esa data que pedimos es la principal aquí ahora, entonces también le dan el highlight en toda la información que está disponible. Si le doy a la página esta, más abajo, ven que podemos comparar el censo de 2010 con el censo de 2020, que está aquí y acá. Se puede hacer la comparación de los porcentajes de aquellas personas menos de 5, cuáles son las razas de aquellas personas que viven en esos lugares, cuántos en esos lugares son veteranos, cuántos son nacidos en el extranjero, y ese tipo de información que es información bastante amplia y se puede conseguir bien fácil. Aquí estamos con la información de Puerto Rico. Vamos a pasar a otra herramienta que es el Explore Census Data, que nosotros le decimos data.census.gov. Es la herramienta que yo digo la más amplia en términos de los datos que tiene. Entonces le había explicado que hay 2 formas de búsqueda. Vamos a hacer aquí population. Entonces Puerto Rico. Vamos a oprimir esta pantalla. Entonces nos da la población de Puerto Rico, que aquí nos da la población del censo 2020, que esta es la población de Puerto Rico cuando se tomó el censo. También cuando uno pide una geografía, cualquier geografía que sea, nos saca un perfil. Aquí como pedimos a Puerto Rico, nos da el perfil de Puerto Rico. Voy a oprimir ese perfil. Entonces puede ver los distintos datos que están disponibles. Nos dice cuál es la población, nos dice cuál es el ingreso mediano de los hogares, el porcentaje de personas que tienen bachillerato, el porcentaje de personas que están empleadas, cuántas unidades de vivienda hay en Puerto Rico y el porcentaje de aquellas personas que no tienen seguro de salud. Entonces, si uno baja más, puede ver mucho más datos disponibles. Okay? Cuando uno pida a una geografía, siempre le da este perfil. Voy a cambiar a la búsqueda avanzada y para hacer eso siempre yo voy acá, oprimo el logo del censo que me lleva para atrás a la página principal. Hago eso porque entonces se borró toda la información que había pedido en la búsqueda de simple. Vamos a oprimir aquí al Advanced Search. Entonces aquí podemos ver que hay varios filtros que uno puede tener.
Yo siempre, por costumbre, empiezo con geografía, porque cuando yo hago la geografía, entonces el sistema empieza a sacar todas las cosas que no tienen, que no son parte de esa geografía. So, vamos aquí a coger geografía. Entonces, si está buscando a Puerto Rico, vaya a State, porque es la geografía más cercana que hay, no porque Puerto Rico sea un estado, sino porque ahí la tenemos ubicada. Entonces baje abajo y ahí está Puerto Rico. Casi. Ahí está Puerto Rico. ¿Okay? Entonces si digo, ay, no, déjame buscar un municipio. Voy otra vez a geografía, geography. Estoy interesada en los municipios, como le dije anteriormente, que los municipios se encuentran donde están los counties. So vamos a oprimir aquí, county. Nos va a pedir el sistema esos counties a dónde están ubicados. Usted le va a decir en Puerto Rico. Ahí le salen todos. Aquí son todos los municipios de Puerto Rico que los puede sacar. Entonces le puede dar un download o individualmente a los municipios que le interese. Vamos a buscar el municipio de Aguas de Buena, de Barceloneta y vamos a hacer que más, otro más, de Cataño. Más no, de Calle. ¿Okay? Ya tenemos esos 3 municipios que aquí a la mano izquierda los ve. Ahora vamos a buscar en cuál encuesta, cuál survey. Si oprimimos el American Community Survey, que incluye toda la información de encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, vamos a oprimir a esta. Entonces nos da los estimados de 1 año o los estimados de 5 años. Si escojo los estimados de 1 año, deje ver si algunas de las geografías que seleccioné salen, porque pueden ser que no estén incluidas en de 1 año, porque la población sea menos que 65,000. Lo vamos a ver. Yo quiero las tablas detalladas. Entonces hacemos el search aquí a la mano derecha. Entonces solamente hay una tabla. Ok. Eso nos dice que no hay bastante información. Esta es una tabla y me imagino que sea solamente la geografía. La data no está disponible. Vamos para atrás, regresamos para atrás en los surveys. Entonces, en vez de 1 año, le vamos a dar acá al American Community Survey. Oprimimos otra vez. No quiero el de 1 año. I want to select my survey. I don't want to do 1 year. I want to take, okay, so I'm going to take these out. Voy a sacar la geografía. Entonces nos puede dar de 1 año y de 5 años. ¿Por qué no me está dando los? Siempre es cuando oprimimos el American Community Survey, nos da el estimado de 1 año y de 5 años. No sé por qué nos está dando esta información, pero vamos a ponerla aquí en el Geography. No quiero esto, quiero solamente el estado de Puerto Rico o Puerto Rico que se consigue en donde están los estados. Vamos a hacer acá a Puerto Rico y aquí nos debe dar, si hacemos este survey,
y hacemos el American Community Survey. No sé por qué no está dando, porque si es la geografía de Puerto Rico, debe darnos las dos, debe darnos la de 1 año y la de 5 años. Voy a quitar a esta. Hey, Anna, I think you have selected the 1 year. There you go. Right, yeah, there I go. Aquí están el estimado de 1 año y el estimado de 5 años. Como le dije, si quieren hacer comparación con aquellos lugares que tienen más de 65,000 personas, usen el 1 año. Yo tenía 3 municipios que tal vez no tienen población de más de 65,000, solamente me dio de 1 año para Puerto Rico. Pero están disponibles. Si quiero tablas detalladas y vamos a coger esta tabla. Aquí está la tabla. Entonces las tablas aparecen aquí. Este es solamente a Puerto Rico, pero puede tener a otros lugares para hacer comparación. Pero esto se le puede hacer a todas las tablas. Se le puede hacer un download. Vamos a hacer un download a Excel. Ya ves que es rápido, le da el download. Aquí tiene la tabla. La puede abrir. La tabla sabe con 2 páginas. La primera página es información sobre la tabla. La segunda es la información que contiene la tabla. Entonces, ahora como está en forma de Excel, usted puede hacer todo lo que está disponible en Excel. Si quiere solamente saber aquellas personas de menos de 5 hasta 9 años, pueden sacar a las otras líneas. Le puede hacer el download que quiera, entonces hacer la tabla útil para los propósitos que usted quiere. No tiene que mirar a toda los datos que están disponibles. Eso es bien útil cuando esté mirando a un sinnúmero de geografías que quieren solamente saber 2 o 3 puntos. Bájenlo en Excel, cambien la tabla para lo que usted quiera, entonces puede hacer su análisis. Ese es el data.census.gov, la búsqueda de una geografía y la búsqueda avanzada de varias geografías. Entonces, pues voy a hacer el Census Survey Explorer. Este es el Census Survey Explorer. Lo que es interesante de esta, que le había dicho, es que en esta herramienta hay bastante. Vamos a cambiar. Bastante encuestas que se encuentran aquí. Aquí ven 3, aquí hay 3 más, aquí hay 3 más, aquí hay 3 más. Hay bastantes que hay ahí. Pero si yo le pongo aquí Hispanic Children, como le puse en el otro, en la pantalla que le había mostrado, y las geografías son las áreas metro, la frecuencia es anual. Los tópicos son demográficos. Vamos a ver aquí. Nos debe dar
las tres, no nos dio eso porque no deletré children correctamente. Pero acá nos dan, en la otra pantalla nos habían dado 3. Cuando yo entré y marqué que la frecuencia, frecuentemente la quiero por año, nos sacó el American Housing Survey. So, ahora me dio solamente el American Community Survey y el Puerto Rico Community Survey. Que uno puede decir, yo puedo hacer la búsqueda empezando con el American Community Survey o el Puerto Rico. Es una manera de poder enfocarse a dónde empezar la búsqueda. Entonces ahora quiero preguntarle, porque nos queda muy breve tiempo, como se nos va el tiempo rápido, si hay algunas preguntas. Noelia, ¿hay algunas preguntas? Hay varias, pero creo que por el interés de tiempo será mejor contestarla por correo electrónico, porque son preguntas que requieren detalles y a menos que no quieren seguir. Vamos a hacer en 4 minutos, dame una pregunta. Ok. Entonces, una de las preguntas era de Soraya. ¿Cómo puedo saber si hay categorías overlapping? Por ejemplo, si aparecen en un municipio 23% menores de 18 años, 20 envejecientes y 15% incapacitados, significa que esos que sea 58% están fuera de la fuerza laboral, o es otro indicador, dice Soraya. No, ella puede hacer eso asumiendo que esa categoría ella la incluya en aquellas personas que no están envueltas en ser empleados. Entonces sí se puede hacer una comparación así. Entonces la puedes comparar. También puedes poner, Soraya, 3 municipios que sean, pueden ser al lado de cada uno, o uno en el oeste, uno en el sur, así como quiera hacer la comparación, escógete 3 y las puede ver cada una de esas datos individualmente. Entonces puede hacer comparación de, en este municipio hay X, en hay menos. Entonces puede hacer un análisis sobre, aquí hay gente que están empleados porque son menos los que están envejecientes, que muchos más son, el porcentaje más alto es en aquellas personas más jóvenes. O sea que uno puede empezar a hacer así y hacer unas teorías, entonces seguir la búsqueda para llevarla a cabo tu conclusión, para que la puedas defender. Pero en cualquier momento, Soraya, tienes el teléfono mío, llámame, que me gustaría compartir contigo cómo empezar a manipular esa data. Ok. ¿Una más? Yo creo que nos quedan 2 minutos, no creo que debemos coger otra más, y perdónenme porque siempre se nos va el tiempo, pero en cualquier momento se pueden comunicar conmigo y estoy disponible a ofrecerle cualquier ayuda que pueda ofrecerle. Yara, te la paso a ti. Sí, gracias, Ana María. Gracias de nuevo por esa presentación, y me gustaría también agradecerle a todas las personas que participaron en el taller de hoy y, por supuesto, a nuestra audiencia por pasar el tiempo con nosotros esta tarde. Por favor, tómese un tiempo para completar la evaluación siguiendo el enlace proporcionado en el chat. Esperemos que nos deje saber no solo lo que podemos mejorar, sino también lo que usted disfrutó de la sesión. También queremos recordarle que nuestro próximo taller de esta serie es la semana que viene,
es cómo accesar datos educativos. Es el jueves 23 de junio a las 2 de la tarde. Es un taller en inglés, pero está disponible para todas las personas. Así que con esto concluimos hoy. Esperé la PowerPoint y la grabación estará en la línea en 30 días y pues también le contestaremos sus preguntas luego también. Así que le agradecemos de nuevo. Esperamos que tenga una gran tarde. Esto concluye el taller de hoy. Gracias por su participación y puede usted desconectarse en este momento. Gracias.